Amados hermanos, en este día les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes nuevamente la reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 29. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Hoy día quiero hablar respecto de cómo debemos de hablar y las consecuencias muchas veces que trae lo que decimos. Por lo tanto, cuando hablamos no solamente debemos de preocuparnos de lo que decimos, sino también es muy importante que nos preocupemos de ver cómo decimos las cosas. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. Dice Santiago 3:5: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos y hermanas. Si muchas veces vamos a hablar y no va a ser de edificación, mejor es callar, para que así no podamos herir a nadie y también nosotros no nos sintamos mal por haber ofendido a nuestro hermano o a nuestra hermana o a alguna persona cercana a nosotros. En el texto que leíamos hay tres cosas importantes que yo quiero destacar. La primera dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que el Señor nos ayude. Cuando hablamos de palabra corrompida, hablamos de palabras deshonestas, de necedades o de truhanerías, como dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 4. En nosotros no tiene que haber este tipo de palabras porque somos hijos del Señor, por lo tanto deben haber palabras que estén de acuerdo a la fe y a la vida que llevamos como cristianos. Las palabras deshonestas son lenguaje vergonzoso, obsceno y muchas veces indecente. Y esas cosas no pueden estar en la boca de un hijo de Dios. El Señor nos ayude. Tal vez muchas veces podemos decir: no sé, yo no digo estas palabras, pero tal vez las decimos en privado también. Tiene la misma implicancia, querido hermano. Así que nunca salga de nuestra boca en privado y menos en público estas palabras. Que el Señor nos ayude. Muchas veces también hay palabras que son necedades, eso es falta de entendimiento, ¿ya? Palabras sin amor, palabras sin madurez. Hablamos por hablar solamente. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros, hermanos, muchas veces hablamos y no pensamos lo que muchas veces decimos. Y eso no está bien, porque al hablar muchas veces impetuosamente ofendemos, dañamos. Ayúdenos el Señor. Por eso dice la palabra del Señor: hay que ser presto para oír y tardo para hablar. También nos habla de palabras que son truhanerías. Truhanerías quiere decir que son groserías. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe, para que seamos como Isaías cuando dijo, ¿cierto?, que había visto al Dios verdadero, ¿ya? Y que el Señor, ¿cierto?, había limpiado su boca con un carbón encendido, porque su boca era sucia. Que el Señor nos ayude. En nosotros no tiene que haber grosería. Como cristianos no podemos decir grosería en el trabajo, con los vecinos. No, hermano. Tenemos que comportarnos y hablar de la forma adecuada como verdaderos hijos del Señor. El Señor nos ayude y nos aumente la fe y la confianza. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, versículo 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Bendito y alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga. También dice la palabra del Señor en lo que leíamos, sino que nuestra palabra sea buena para la necesaria edificación. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros, ¿cierto? Debemos de hablar bendición para nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude.
Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, que lo tenemos acá. Dice la palabra del Señor: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Siempre cuando hablemos en la iglesia, a nuestros hermanos, también en nuestro diario vivir, queridos hermanos y hermanas, a la gente que nos rodea, debemos de hablar para que sean bendecidos. Bendito y alabado sea el Señor. Palabras de bendición. El Señor nos ayude. También dice la palabra del Señor, cierto, que en Proverbios 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando nosotros en el momento de ira, de soberbia que tiene mucha gente y nos confronta o nos ofende, nosotros en vez de responder, cierto, airadamente, cierto, respondemos con una palabra blanda, de paz, de amor. También con eso nosotros edificamos y bendecimos a nuestros hermanos. El Señor nos ayude. Por lo tanto, nuestra palabra tiene que ser de edificación, de bendición para nuestros hermanos y para la gente que nos rodea. El Salmo 71:8 dice: sea llena tu boca de alabanza. Nosotros debemos de con nuestra boca alabar a Dios. También reconocer a las personas que hacen bien con nosotros. Decirles de repente a nuestra esposa: te amo. Decirle gracias por lo que haces por mí. Lo mismo la esposa cuando el esposo. Lo mismo los hermanos. Dar gracias cuando se ora por nosotros. Y al Señor hay que darle gracias en todo tiempo. Que el Señor nos ayude. Entonces siempre nuestra palabra, nuestra boca se llene de alabanza para Dios y para aquellos que nos rodean. El Señor nos ayude y nos bendiga. Y lo último que dice este texto, ya que nuestra palabra sea cierto para dar gracias a los oyentes. Ayúdenos el Señor. Muchas veces tenemos por costumbre dar el pago de Chile. El pago de Chile es que nosotros nos olvidamos muy prontamente de la gente que nos hace bien, la gente que nos ha aconsejado, la gente que nos ha acogido, que en el momento de la dificultad, ¿cierto?, ha estado ahí a nuestro lado. Muy fácilmente nos olvidamos de esas cosas y más nos acordamos, hermanos queridos, de las faltas de las personas. Que el Señor tenga misericordia y también cambie esta manera de pensar de nuestra vida. Nuestra palabra tiene que ser, ¿cierto?, para dar gracias a los oyentes. Dice Filemón, versículos 4 y 5. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque he oído del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mire, Pablo daba gracias a Dios y agradecía a Filemón, un hombre, ¿cierto?, un discípulo de Pablo también, ¿cierto?, por el amor. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántas veces, cierto, damos gracias a los hermanos por el amor demostrado para nosotros? ¿Cuántas veces damos gracias a los hermanos por la fe, por la oración de fe que hacen en nuestro favor? Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Debemos dar gracias, ser verdaderamente agradecidos y decirlo con nuestra boca para bendición, ¿cierto?, de los que nos oyen. Que Dios bendiga esta palabra. Oramos al Señor. Eterno Dios, le damos gracias en esta hora, porque usted es bueno y misericordioso. Gracias por su palabra, que hoy día nos habla, Señor, de cómo debemos dirigirnos hacia usted y también hacia nuestros hermanos. Ayúdenos, Señor, para que limpie nuestra boca, para que si en nuestra boca han habido palabras impuras, sucias, Señor, usted lave y limpie nuestra mente y lave y limpie nuestra boca, Señor, para no decir palabras que ofenden, palabras que dañan, palabras, Señor amado,
que no le glorifican a usted. Por el contrario, Señor amado, delante de usted son aberraciones. Límpienos, Cristo bendito. Limpie nuestra boca. También, Señor amado, gracias. Y ayúdenos para que cuando hablemos, Señor, seamos sin canal de bendición para los que nos rodean, para nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras familias, Señor, para, Señor amado, la iglesia. Que nuestras palabras sean de edificación, de alentar a aquellos que necesitan, Cristo amado. Tenga misericordia de nosotros, Corderito Santo. Y también ayúdenos, Señor, para hablar palabras de gratitud a los oyentes. Agradecer, Señor, a aquellos que hacen el bien para nosotros, para nuestros seres amados que hacen el bien, para la iglesia, para los siervos y siervas del Señor. Gracias, Señor, en tus manos estamos. Bendiga esta palabra en nuestros corazones, Señor. Y esto se lo pedimos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, yo deseo muchas bendiciones y que en todo lo que coloque en mano esta semana, el Señor les prospere grandemente.